Todas las tablestacas son, la mayoría, lo más común es que sean de aceros. Se utilizan mucho para suelos blandos y cuando el nivel freático está alto. Y lo que cambia es el sistema constructivo, el concepto de presiones y de diseños tiene su particularidad dentro de las tablestacas, pero no escapa a la regla general de los conceptos de empuje de suelo que vamos a estudiar, y lo que difiere básicamente el sistema constructivo, porque estas normalmente son todas hincadas a golpes en suelos blandos. Pero también son sistemas de contención. Acá tienen algunos ejemplos de eso. Acá están los muros de tierra armada o tierra reforzada o mecánicamente estabilizados. Otro ejemplo, esto es el caso típico de lo que ustedes ven ahí en la Ruta 40 Norte, que se está construyendo, con estos muros de tierra mecánicamente estabilizados. Tienen una escama, y cada escama de estas tienen algunos anclajes. A partir de esos anclajes se colocan unos flejes de acero, o una malla geotextil, o una grilla geotextil, depende del sistema que utilicemos, que hace que reforcemos esta zona de suelo. Es decir, la superficie de falla va a pasar por acá, por algún lugar por aquí, y el tensor, el anclaje, va a tener una longitud mayor a la longitud donde pasa la superficie de falla. Entonces vamos a estar anclando ese tensor en el suelo estable, digamos, fuera de la superficie de falla. Siempre por fricción, ¿verdad? Bien, acá tienen algún ejemplo de cómo es el sistema constructivo, que ustedes lo habrán visto, no sé si han pasado por la Ruta 40. Acá están las escamas, son premoldeadas todas, ahí tienen el anclaje, las barritas de anclaje. Estos son los flejes, los tensores, y el sistema constructivo básicamente consta en colocar una primera línea, muchas veces se hace un apuntalamiento provisorio acá para mantener la verticalidad. Luego se coloca el suelo que va por detrás y se empieza a compactar. Cuando llegamos a la altura donde va el fleje, se coloca el fleje, se coloca una nueva capa de suelo y se sigue así compactando hasta que llegamos arriba, al borde de la escama, donde se coloca otra capa de escamas, y así sucesivamente se va subiendo el muro simultáneamente con el terraplén compactado. Acá hay unos ejemplos. Estos ya son con un sistema de gaviones, también, que son mallas de alambre rellenas de roca. Normalmente son de tamaños grandes, son de tamaño de 3 pulgadas, 4, 5 pulgadas de tamaño. Estas rocas que están acá tienen que tener un tamaño tal que sean contenidas por la abertura de la malla de acero con la que está construido el gavión, y son cajoncitos, digamos, de alambre, que uno los va colocando y los va rellenando de piedra. De acuerdo a los empujes que tengamos, a la magnitud, a la altura de la contención que tengamos que hacer, puede ser necesario que estos estén anclados y sean mecánicamente estabilizados, o puede ser que funcionen, digamos, con una inclinación adecuada, como muros de gravedad, y se logra el equilibrio, digamos, de fuerzas, haciendo, digamos, actuar el peso propio del muro en una componente con una inclinación determinada del muro respecto a la vertical. Acá están verticales las paredes, y en estos casos, si el muro es más alto, seguramente necesitan anclajes, y a veces se pueden construir volúmenes o espesores mayores de estos muros de gaviones, de manera que funcionen como muros de gravedad. Igual que los muros de gravedad, se calculan y se verifican igual. Acá tienen un ejemplo de cómo sería un arreglo de estos muros. Acá se hace una pequeña inclinación del muro a los efectos de mejorar, digamos, la estabilidad del muro. Ya cuando hagamos algunos ejercicios, algunos ejemplitos con fuerza, vamos a ver cómo
una pequeña inclinación del muro contribuye sustancialmente al equilibrio, nos permite mejorar los factores de seguridad, optimizar los volúmenes, etcétera, etcétera. Acá tienen unos ejemplos, quedan muy bonitos estos, se integran muy bien con la naturaleza, entonces, bueno, acá tienen otros arreglos, de un muro colocado sobre un suelo que ha sido mejorado acá con un pedraplén. Seguramente este suelo es de mala calidad, entonces se ha hecho un reemplazo, fíjese, tiene 1 metro de altura esto, y entonces se ha hecho un reemplazo de este suelo por un pedraplén, y sobre el pedraplén se está construyendo el muro, y este muro no está anclado, este muro está funcionando como por gravedad. Fíjense qué bonitos que quedan. Bueno, acá en este caso ya se ha hecho un muro mucho más esbelto y se ha colocado anclajes al terreno. Se han colocado anclajes, entonces funciona como un muro de gaviones mecánicamente estabilizado. Bueno, terminamos acá con esto esta presentación general, un vistazo general de los muros, y nos vamos a meter ahora a analizar los conceptos necesarios para trabajar con este tema. Vamos a repasar lo que estudiaron en mecánica de suelos, a refrescar todos estos conceptos de empuje, y fundamentalmente interpretar y reconocer conceptualmente cómo se aplica cada uno de estos criterios de equilibrio que tenemos, ¿no? Vamos a repasar los conceptos de empuje. Ustedes saben que un líquido, si yo tomo un elemento diferencial en un líquido como agua, por ejemplo, el líquido está sometido a las mismas presiones en todas las direcciones, por el hecho de ser un líquido. Si es agua, por ejemplo, acá dice gamma del agua por Z es la presión vertical que tengo, la presión horizontal va a ser también gamma del agua por Z, porque evidentemente el agua no tiene ningún tipo de restricción que haga que haya alguna diferencia, digamos, todas las presiones son iguales en todas las direcciones. Entonces, el diagrama de presiones que tendríamos en profundidad, en este caso, es un diagrama triangular como este, es lineal, con el peso, digamos, del volumen de líquido que yo tengo por arriba del nivel que estoy considerando. Entonces, esta recta es gamma del agua por Z, y a la profundidad H que tendremos gamma del agua por H, la presión horizontal va a ser igual a la presión vertical, y es gamma W por H. La resultante de este diagrama triangular está a 1/3 de la altura. Bueno, y eso es lo que pasa, digamos, en un elemento, las presiones transmitidas por un líquido, y los empujes transmitidos por un líquido. En el caso del suelo, es distinto porque ya aparecen, digamos, otro tipo de comportamientos que restringen el movimiento, restringen el desplazamiento libre que podría tener el agua. Entonces, en los granos y otros materiales granulares se desarrolla una fricción interna entre los granos que afectan a la magnitud de la presión lateral del suelo. Esta presión lateral va a depender fundamentalmente de la resistencia al corte del suelo, y por supuesto que la resistencia al corte del suelo depende a su vez de las propiedades físicas del suelo, la constitución físico-química, la constitución granulométrica, la compacidad, la cohesión, si en el caso de un suelo arcilloso, la velocidad de aplicación de la carga. Todo esto influye en la resistencia al corte del suelo y obviamente va a influir en la presión lateral que transmite ese tipo de suelo. ¿Cuáles son las condiciones de deformabilidad lateral? Si hay una extensión o hay una compresión del muro sobre el suelo, entonces es distinto. El muro trabajando en extensión o en compresión, ya lo vamos a ver.
Depende de la presión del agua en los poros, y esto es de suma importancia en el análisis de digamos, las presiones transmitidas a un muro y cómo diseñamos un muro y cómo hacemos para trabajar este tema de la presión de poros, porque van a ver que es de una magnitud realmente muy importante y afecta fuertemente la estabilidad de un muro de contención. Muchísimos casos de falla. Raúl, ¿vos querías decir algo? Raúl, tenés el micrófono abierto, por eso te pregunto. Bien, perfecto. Bueno, depende del estado de equilibrio que estemos analizando, si es en reposo o no es en reposo. Y acá influye, bueno, a su vez depende de las condiciones de drenado. Esto tiene que ver también con la velocidad de aplicación de la carga que yo decía. Si está en una condición de drenado o no drenado. De la interacción entre el suelo y la pared. Digamos, depende del material con el que se construya, vamos a tener una fricción diferente entre el suelo y la pared. Y de la magnitud y naturaleza de los desplazamientos relativos, y esto tiene que ver con el destino de la obra, porque va a tener que ver con cuántos desplazamientos estamos dispuestos a aceptar. Si es que estamos dispuestos a que haya desplazamiento, bueno, de qué magnitud ese desplazamiento, y entonces eso va a tener que ver con la magnitud de la fuerza que vamos a diseñar para que el muro alcance ese desplazamiento o quede por debajo de ese nivel máximo de desplazamiento. Entonces, la presión lateral originada por el suelo sobre un muro depende de muchísimas variables, y es de nuevo un problema de interacción suelo-estructura, porque no solamente depende de las propiedades propias intrínsecas del suelo, sino que también depende de la obra, cuáles son, digamos, los parámetros admisibles de desplazamiento, de asentamiento que vamos a tener, y eso indefectiblemente tiene que ver con el destino de la obra. Entonces no es un problema propio del suelo, sino que es un problema que tiene que ver con el diseño conjunto del sistema suelo-estructura, y es lo que vamos a estudiar en este tema. Entonces vamos a meternos ya más de lleno en el repaso de lo que son las presiones, y aquí vamos a distinguir cuáles son los estados de formación en relación con los cálculos de presión lateral del suelo que pueden corresponderse con algunas de las siguientes categorías o estados. Vamos a definir 3 categorías de estados. Un estado de reposo, en el cual vamos a estudiar el problema dentro de lo que es el equilibrio elástico del suelo sin desplazamiento lateral. Y cuando hablamos de equilibrio elástico, ustedes ya saben que es elástico, digamos, pero dentro de un comportamiento hiperbólico, tensio-deformacional del suelo. ¿Está bien? Pero sí, es un estado de reposo y estamos en un estado de equilibrio elástico. Y vamos a definir 2 estados de equilibrio límite, o equilibrio pasivo, plástico, que son el estado activo y el estado pasivo. A diferencia del estado de reposo, que es un estado de equilibrio elástico, estos son estados de equilibrio límite. Y cuando digo límite, es en la situación de falla del suelo, en la situación de rotura del suelo. Tanto el activo como el pasivo son estados de equilibrio plástico cuando existe una expansión lateral, en el caso activo, y en el caso pasivo también es un estado de equilibrio límite, un estado de equilibrio plástico, cuando tiene una contracción lateral. Vamos a ver entonces ahora físicamente cómo sigue esto, cómo lo interpretamos. Entonces ustedes imaginen acá un elemento diferencial del suelo que está sometido a una presión efectiva vertical, sigma prima B, y va a estar sometido a una presión horizontal, sigma H. La relación entre estas dos fuerzas, presión vertical y presión horizontal, en estado de reposo, acá no hay ningún movimiento,
se relacionan a través de un coeficiente de empuje y reposo que denominamos K sub 0. No hay ningún tipo de deformación en este caso, y el coeficiente K sub 0 es lo que relaciona la presión vertical con la presión horizontal. Y es un equilibrio de reposo, completamente elástico. Supongamos ahora que tenemos acá una pantalla que contiene suelo por un lado y está anclada en una determinada profundidad, y esta pantalla se desplaza hacia de derecha a izquierda, como señala la flecha acá. Entonces, este elemento diferencial de suelo A ve que la pantalla se aleja del suelo, y un elemento diferencial B que está acá ve que la pantalla se acerca o comprime el suelo. ¿Está bien? Entonces, en este hay una situación de expansión o de descompresión, por decirlo de alguna manera, y en el caso B hay un estado de la pantalla que comprime a este elemento diferencial de suelo. ¿Está bien? Entonces, ahí estamos en la situación de una situación activa, en una situación de extensión o de relajación del suelo, y en el caso B, estamos en una situación pasiva, donde la pantalla está comprimiendo este elemento diferencial de suelo. Entonces, si vamos a un gráfico donde yo relaciono la presión horizontal que siente ese elemento diferencial de suelo en función del giro, delta H sobre H, el desplazamiento que tiene, delta H es el desplazamiento que tiene la pantalla en la parte de acá arriba, eso es delta H acá, ¿tá? El desplazamiento horizontal en el borde superior, dividido en la altura del muro. Bueno, llegaríamos a las situaciones de equilibrio. Para el caso, aquí estaríamos en el caso de reposo, ¿está bien? Donde delta H sobre H es igual a 0, no hay movimiento. Y en el caso que delta H sobre H sea positivo, vamos a tener una situación de extensión, donde vamos a llegar a esta situación de equilibrio límite, de rotura, de falla plástica, de fluencia del suelo, donde lo único que tengo acá ya es la fricción entre las partículas en la superficie de falla, que se produce a una determinada magnitud de desplazamiento, delta H sobre H, y en el otro caso, si estuviera comprimiéndolo, estaría en la situación pasiva, y entonces acá yo ya tengo un incremento, entonces acá hay una disminución del esfuerzo horizontal porque se está alejando, ¿no es cierto? Se está relajando, entonces disminuye la presión horizontal, y en el caso pasivo estoy comprimiendo el suelo, entonces estoy aumentando la presión horizontal, y la rotura se produce a una determinada magnitud, que como ustedes ven, la magnitud, esto está hecho en forma cualitativa, pero representa gráficamente y conceptualmente el problema. Digamos, la magnitud del empuje activo o de las fuerzas horizontales que voy a tener para que se produzca la falla son de una magnitud mucho menor a las que yo necesitaría en el caso que esté comprimiendo el suelo para lograr la falla del suelo. ¿Está bien? Y no solo la magnitud de la fuerza, del empuje horizontal que voy a sentir en el muro, digamos, son de magnitudes diferentes, sino que la magnitud del desplazamiento también es distinto. Y ustedes ven que mientras yo necesito una relación de delta H sobre H aproximadamente de 0.001 en una arena suelta a 0.04 en una arcilla blanda, en el caso activo. En el caso pasivo necesito una deformación que es un orden de magnitud más grande, ¿está bien? Delta H sobre H es 0.01. Quiere decir que para que se desarrolle la fuerza activa máxima que produce la falla de la cuña de suelo, voy a necesitar un desplazamiento casi 10 veces menor que el que necesitaría en el caso que el muro esté empujando el suelo, lo empuja hasta que se rompe y se desarrolla la cuña de falla. Esa presión pasiva es mucho más grande, pero también requiere de un desplazamiento
mucho más grande, un orden de magnitud mayor que en el caso activo. Entonces, muchas veces, siempre, digamos, el empuje activo es es un empuje que tiende a desequilibrar el muro, que tiende a romper el muro, a generar el colapso, el vuelco o el deslizamiento del muro, mientras que el empuje pasivo normalmente está asociado con fuerzas equilibrantes del muro, y que hay que tomarlo con un criterio ingenieril, con una observación particular y cautelosa de este tema, porque si bien esta fuerza pasiva, como ustedes ven acá, miren, del reposo al valor de sigma h, es mucho más grande que el valor de reposo al activo. ¿Ah? Quiere decir que la fuerza esta que tengo acá, la fuerza equilibrante que tengo, es una fuerza importante. Es una fuerza en relación con el activo, es mucho más grande la fuerza pasiva que la activa. Pero para que yo desarrolle esta fuerza pasiva, necesito desarrollar un desplazamiento mucho más grande que el que necesito desarrollar para que se desarrolle la totalidad del empuje activo. Entonces, suele suceder que la magnitud de este desplazamiento necesario para llegar a la fuerza pasiva máxima puede ser incompatible con el destino de la estructura. ¿Está bien? Me puede generar desplazamientos, me puede generar asentamientos que son incompatibles con el destino de la estructura, y entonces tengo que ver qué parte de este empuje pasivo puedo tomar o puedo considerar a los efectos de considerar el equilibrio. Ya nos vamos a meter un poquito más en este tema, pero este es conceptualmente es lo que quería hablarle. Aquí hay un ejemplo, ya un poco más detallado, un poquito más cuantitativo del problema. Fíjense que el gráfico está al revés. Acá tengo el activo para la izquierda y el pasivo para la derecha, a la inversa de lo que tenía en el gráfico anterior. ¿Está bien? Pero es exactamente lo mismo. Simplemente está un poco mejor cuantificado. Lo mismo que yo les explicaba, las relaciones, fíjense que hay un orden de magnitud de diferencia entre el activo y el pasivo. Y hay una diferencia también en si el suelo está en estado suelto o está en estado denso. ¿Está? Entonces, es un problema que depende, en este gráfico se ve claramente cómo influye la compacidad del suelo en la presión. Una de las variables que yo les comentaba en el listadito que habíamos visto al principio, de cuáles son las variables que afectan a los empujes. Bueno, acá ustedes lo ven, cómo la compacidad del suelo difiere si está suelto o está compacta, digamos, o está muy densa, en la magnitud del empuje. Bien, vamos a estudiar el caso de la presión del suelo en reposo. Vamos a estudiar a cero, es decir que estamos parados en ese punto, en este momento, y vamos a tratar de determinar cuánto vale. ¿Cuánto vale ese valor de K0? Hay muchos estudios de esto, y siempre lo vamos a relacionar con la teoría de Coulomb. Digamos, es un modelo de comportamiento del suelo, la teoría de Coulomb, que se adapta perfectamente para los análisis de empuje. Son análisis de resistencia del suelo, básicamente. Entonces, la teoría de Moore-Coulomb es un modelo elastoplástico perfecto, se adapta perfectamente para este tipo de análisis. Por eso es que todas las teorías relacionadas con empuje de suelo, ustedes las van a ver, la mayoría relacionadas con la teoría de Moore-Coulomb, y como les digo, como no estamos calculando deformaciones con esto, sino estamos calculando fuerzas, estamos calculando tensiones, entonces la teoría de Moore-Coulomb es muy apropiada. Tendría alguna limitación si quisiéramos calcular desplazamientos, deformaciones, como en el caso de terraplén, por ejemplo, pero en el caso que analicemos fuerzas, como en este caso, es perfectamente aplicable la teoría de Moore-Coulomb, y por eso vamos al círculo de Moore para hacer todas las interpretaciones y de cómo funciona.
Entonces, nosotros tenemos acá un estado de equilibrio en reposo de suelo, donde tiene un estado tensional en el cual no ha fallado, y para el caso activo, digamos, el círculo, digamos, el punto A se corre hacia la izquierda, digamos, se relaja, ¿ah? Hasta que el círculo es tangente al círculo, a la línea de falla, la envolvente de falla de Mohr Coulomb, y entonces estamos acá en la falla por equilibrio límite de activo, y en el caso que se comprima el suelo, vamos a tener la superficie, cuando el círculo es tangente a la superficie de falla de Mohr Coulomb, el caso del equilibrio. Pero lo que estamos estudiando ahora es el estado de reposo, es ese punto, ¿verdad? Es la relación que hay entre la tensión vertical y la tensión horizontal, que está acá, para el estado de reposo, es decir, el punto B del círculo. Esos valores típicos de coeficiente de empuje en el pozo para arenas sueltas o arenas densas, varían entre 0, son menores que 1, fíjense. Quiere decir que el empuje horizontal, en el caso que sea 0,5, es la mitad del empuje de la carga vertical, de la presión vertical. Recuerden que cuando es agua, este coeficiente es 1, en la presión vertical y la horizontal son iguales, y en el caso de este tipo de arenas, por ejemplo, si fuera 0,5, la presión horizontal es la mitad de la presión vertical. En el caso de arcillas no consolidadas, bueno, ese coeficiente puede variar entre 0,5 y 0,7, y fíjense que aquí para arcillas preconsolidadas, este coeficiente es mayor que 1, quiere decir que hay una fuerza, digamos, interna, hay una fuerza interna que está conteniendo el suelo. Yo podría hacer un corte vertical, ¿ya? Y no se va a romper, no se va a caer, porque hay una fuerza interna que es la cohesión, que está actuando acá, la cohesión por preconsolidación que tiene, que yo necesitaría tener una sobrecarga, también que sea 4 veces, en el caso que sea 4, digamos, de la presión del suelo natural, para recién llegar a equilibrar, digamos, las fuerzas horizontales y verticales. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, se han hecho algunas investigaciones y es típico y está aceptado y generalizado que el coeficiente empuje-reposo se puede calcular de acuerdo a lo determinado por Jackie, Bishop, Brooker. Muchos investigadores concluyeron que esta expresión es una expresión que aproxima muy bien el coeficiente de empuje en reposo, que es aproximadamente igual a 1 menos el seno del ángulo de fricción interna del suelo. Y fíjense, llamo la atención sobre el valor prima que está ahí, porque es el ángulo de fricción efectivo. Hay que tener en cuenta la presión de poros. En el caso de arcillas normalmente consolidadas, este número baja un poquitito, 0,95, y en el caso que sean suelos con índice de plásticos o con algún grado de plasticidad, el coeficiente de empuje-reposo también depende del índice de plasticidad y se puede calcular con estas fórmulas que están acá, que bueno, funcionan muy bien. Lo importante de esto es que esto es para el caso de arcillas preconsolidadas. El K0 es el K0 de la arcilla normalmente consolidada, multiplicado por una relación de preconsolidación que se obtiene en el laboratorio. ¿Qué significa K0? Es decir, ¿cuándo voy a trabajar yo, si yo tengo acá un muro, ¿verdad? Y le aplico este diagrama de presiones que tengo acá, que ustedes ya lo saben calcular, de mecánica de suelos, ¿no? Yo tengo un muro acá, tengo una sobrecarga Q, el suelo tiene propiedades, gamma, C, phi. Entonces, el diagrama de presiones que yo voy a tener acá es un diagrama constante en profundidad provocado por la sobrecarga Q, y la presión vertical va a ser igual a gamma por Q, ¿está bien? Y la presión horizontal es Q0 por Q directamente, ¿está bien? Entonces es constante, no es gamma por Q, perdón, es Q, es constante, disculpe. Más un triángulo que tiene que ver con el peso, digamos, la presión de suelo por peso propio, que transmite en profundidad, que va a ser igual a gamma por H,
Entonces yo voy a tener acá un diagrama compuesto por un rectángulo más un triángulo. La resultante del diagrama triangular está a 1/3 de h, la resultante del diagrama rectangular está a la mitad de la altura. La resultante de estas dos va a estar ubicada a una altura entre ellas dos que dependerá de la magnitud de P1 y P2. ¿Está bien? Pero ¿qué significa que yo diga, bueno, la presión es K0? ¿Y por qué no es activo? ¿Por qué no es pasivo? Bueno, acá es K0, dice. Bueno, si yo pongo presión K0 acá, estoy admitiendo, estoy suponiendo y estoy prescribiendo, ¿no? Estoy imponiendo una condición de que un elemento diferencial de suelo por acá va a tener una presión vertical sigma B y una presión horizontal sigma H, que es igual a K0 por sigma B, como está acá, ¿está bien? Y no se va a modificar. Quiere decir que el muro, yo estoy incorporando un elemento estructural que hace que el suelo no se dé cuenta que de este lado hay un vacío, hay una excavación. El suelo va a sentir que hay continuidad del suelo para allá, porque no hay desplazamiento para ningún lado, hay movimiento. ¿Está bien? Por eso yo estoy imponiendo la condición de que un elemento diferencial de suelo acá sienta que no hay ningún tipo de excavación, no hay espacio vacío, no hay nada, hay continuidad del suelo. Por eso está en reposo. Entonces, este muro va a tener una capacidad estructural suficiente para que este elemento diferencial de suelo sienta eso. Sienta que aquí no ha pasado nada, que aquí no hay excavación, que no hay ningún vacío y que hay continuidad. ¿Está bien? Bueno, en el caso que tengamos presencia de agua por nivel freático, acá vamos a tener una composición, digamos, parecida como acá en la parte de arriba, por encima del nivel freático, lo mismo que teníamos recién, ¿ah? El efecto de la sobrecarga más el efecto de la presión de suelo, y por debajo del nivel freático vamos a tener, a partir de este punto, la misma presión vertical que traíamos de arriba, que es el punto 3, el triangulito 3, más la presión de suelo saturado, más la presión del agua, la presión de poros. ¿Ah? Entonces fíjense que estos valores de triangulitos que están acá, es la presión vertical multiplicado por un K0, que puede ser 0,3, 0,4, 0,5, 0,2, 0,35, 0,45, es menor que 1 siempre, ¿está bien? Mientras que este valor de U, ¿está bien?, tiene un coeficiente que es igual a 1. Es la presión vertical por 1, mientras que esta es por 0,3, 0,4, 0,5. Quiere decir que la magnitud de este número, la magnitud, el efecto, digamos, de la presión del agua sobre el muro es muy importante. Es muy importante. Y la presencia o no de agua sobre el muro va a hacer que cambie sustancialmente, cambie de manera drástica la capacidad estructural que yo tengo que darle a este muro que está acá. Entonces, la presencia a nivel freático y la presencia de agua y la presión del agua es realmente de una trascendencia muy importante a los efectos del diseño del muro. ¿Está bien? Entonces, no hay que pasarlo por alto, hay que observarlo con mucho detalle. La presencia actual o la presencia futura que pueda tener la obra, el nivel freático, ¿está bien? O el aporte de agua de lluvia o la saturación por algún otro medio, digamos, del suelo, ¿verdad? Bueno, aquí este es un ejercicio que está resuelto en el libro y ustedes lo pueden consultar en el Rajadas, y bueno, cosas como estas son las que vamos a hacer en la práctica. No me voy a meter en la resolución numérica. ¿Se entendió? Esta es la presentación del coeficiente de empuje en reposo, K sub 0. Vamos a ver ahora cómo se estudia el coeficiente de empuje activo y pasivo. Vamos a ver dos teorías que son las más comunes de aplicación práctica en el casi 100% de los casos, que son las teorías de Rankine y la teoría de Coulomb, y que son dos teorías que sirven justamente para calcular el empuje activo y empuje pasivo de los suelos. Vamos a verlo para suelos granulares,
suelos cohesivos, etc. Acá está Rankin, se lo presento si no lo conocen. Bueno, volvemos a nuestro ejemplito. Acá estábamos en una situación de reposo casero, y aquí estamos en una situación de empuje activo. Este elemento diferencial siente que el muro se aleja, y este siente que el muro está comprimiendo a este elemento diferencial del suelo, ¿verdad? Entonces, en el caso activo, nosotros vamos a tener una presión vertical y una presión horizontal, que cuando no hay ningún tipo de desplazamiento, no hay movimiento lateral, decíamos estamos en la condición de reposo, es decir, sigma h igual a K0 por sigma b. ¿Está bien? Si el muro se aleja, en este caso, nos vamos a ir a una situación de análisis en el equilibrio límite, es decir, cuando se produce la rotura de la cuña. ¿Tá? Entonces, al alejarse el muro del elemento del suelo, el elemento del suelo siente que la presión disminuye, ¿está bien? Hasta un valor en el cual, digamos, se produce la superficie de falla, y ese es el valor máximo del empuje horizontal que vamos a tener, porque ya es la cuña de suelo que falló, digamos, que se desplazó, y lo único que queda es la fricción en el plano de falla, o en la superficie de falla, digamos. Entonces es una fuerza friccional constante, digamos. Hay desplazamiento, se mantiene a la misma fuerza, a una fuerza constante, se mantiene el desplazamiento, ¿se entiende? Entonces, analizándolo de acuerdo a la teoría de Mohr-Coulomb, con el círculo de Mohr, nosotros tendríamos una presión vertical y tenemos una presión horizontal en reposo, y cuando el muro se empieza a alejar, se empieza a relajar, entonces la presión horizontal empieza a disminuir hasta que el círculo de Mohr es tangente a la envolvente de falla, y en ese punto llegamos a la presión horizontal mínima requerida para que se desarrolle la cuña, se desarrolle la falla, se desarrolle la superficie de falla en nuestro suelo. ¿Está bien? Entonces acá estamos en esta situación donde este valor de presión horizontal se relaciona con la presión vertical a través de un coeficiente, que es el que denominamos coeficiente de empuje activo o de presión activa de Rankine K sub A. Para el estado pasivo es lo contrario, digamos, estamos comprimiendo este elemento de suelo, es decir, acá siente el elemento de suelo que yo lo estoy apretando, digamos, entonces la presión horizontal aumenta, y ahí vamos a estar en un caso pasivo. Entonces partimos de una situación de reposo, y la presión horizontal aumenta, va aumentando, sigo apretando de algún modo, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que rompe el suelo, se produce la superficie de falla, y lo único que me queda acá es la fricción, ¿está bien? La fricción en la superficie de falla. Entonces, a ese nivel de fuerza, a esa magnitud de presión, ya sigo teniendo desplazamiento sin tener incremento de fuerza. Por eso se dice que tanto el estado activo como el estado pasivo son estados de equilibrio límite, y las fuerzas que yo voy a calcular en el estado activo y en el estado pasivo son fuerzas que corresponden a estados últimos, a estados de rotura, a estados de superficie de falla del terreno. Entonces acá estamos en el caso pasivo, cuando el círculo de Mohr está tangente a la superficie de falla, bueno, el coeficiente que relaciona la presión horizontal con la vertical es K sub P, que es el coeficiente de empuje de pasivo de tierras, en este caso de Rankine. ¿Cuánto vale? ¿Cómo calculamos este valor de K sub A, este valor de empuje activo? Quiere decir que partimos del reposo y estamos acá, a este nivel, ¿no es cierto? A la presión activa. Fuimos relajando hasta llegar a este equilibrio límite. Bien, dentro de la que es la superficie de Mohr-Coulomb, ¿está bien? Nosotros vamos a tener acá el estado de reposo,
y cuando el círculo, digamos, se relaja, digamos, se disminuye la presión horizontal, vamos a llegar a un círculo que es tangente a la superficie de falla, el círculo que está a la izquierda, ¿está bien? Y es tangente a la envolvente de Coulomb, y entonces en este caso vamos a estar en el sigma H, ¿está bien? La presión activa horizontal de tierras. En el caso contrario, vamos a estar en esta situación que es la presión pasiva. ¿Ah? Lo que estamos analizando ahora es este círculo, ¿ah? Que corresponde al caso activo. Entonces vamos a decir que la presión, la relación que hay entre la presión horizontal y la presión vertical es el coeficiente de empuje activa K sub A. Entonces, ese valor de K sub A, si analizamos acá trigonométricamente, es la relación de sigma H sobre sigma B, quiere decir que sería OA sobre OB, ¿está bien? Sigma H sobre sigma B, OA dentro de las dimensiones del triángulo sobre OB. Y ese valor de OA yo lo puedo expresar como el valor de OF, que es al centro del círculo de Moore, menos AF, que es el radio del círculo, dividido en OF, también, más FB, que es el radio del círculo. ¿Está bien? Entonces, si yo acá divido todo por OF, me queda 1 menos AF sobre OF, dividido en 1 más FB sobre OB. Entonces, pero AF es igual, el radio del círculo, ¿está bien? Igual a FB, que es el radio del círculo, y es igual a FD. Y si yo hago FD sobre OF, FD sobre OF, ¿está bien? Es el seno de phi, el seno del ángulo que tiene la envolvente de falla que está acá. Entonces, reemplazando en este término, me va a quedar la relación K sub A, la relación entre presiones horizontales y verticales, es igual a 1 menos el seno de phi sobre 1 más el seno de phi. También podría hacerlo por triángulos semejantes, otra relación trigonométrica acá, y llegaría también a que se puede demostrar, esto no lo vamos a hacer, el desarrollo, es todo trigonometría, que la relación entre OB y OA, que es sigma H sobre sigma B, es la tangente cuadrada de alfa, ¿está bien? Que es igual a la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2, y a este término lo vamos a llamar n phi. ¿Está bien? Entonces, K sub A es la inversa de este, es OA sobre OB, entonces vendría a ser la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2, o 1 sobre n phi, que es lo mismo. Si a esto le hemos llamado n phi, K sub A sería 1 sobre n phi. Entonces, el valor del coeficiente de empuje activo lo podemos calcular en términos del ángulo de fricción, ¿ah? Como 1 menos el seno de phi sobre 1 más el seno de phi, o como la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo de la superficie de falla? Si nosotros tenemos un detalle de cuál es el elemento diferencial de la superficie de falla, nosotros vamos a tener la presión vertical, la presión horizontal, y vamos a tener la presión normal y la presión tangencial y el esfuerzo de corte en un ángulo cualquiera de falla, y ese ángulo ya lo vimos recién, que es alfa, ¿está bien? Es alfa, es este que está acá, y ese ángulo alfa es 45 más phi sobre 2. Quiere decir que la cuña, se va a provocar una cuña que tiene un ángulo con la horizontal que es igual a 45 más phi sobre 2. Ese va a ser la cuña de la superficie falla activa de Moore-Coulomb. Entonces, para el cálculo, digamos, de las presiones del terreno, no es ni más ni menos que un diagrama triangular, donde calculo la presión vertical, gamma por h, y la multiplico por el coeficiente de empuje activo para sacar cuál es el esfuerzo horizontal que tengo, y la resultante es un medio de K sub A por gamma por h cuadrado, que es el área del triángulo que está acá, y está ubicado, la resultante del triángulo está ubicado a 1/3 de la altura. ¿Está bien? Eso ya es fácil de determinarlo. Bien, en el caso que tenga una sobrecarga, es lo mismo que habíamos explicado para el caso de reposo, se suman el rectángulo,
digamos, la presión constante provocada por la sobrecarga, más la presión con variación lineal distribuida que tenemos acá. Bien, en el caso que tengamos una carga lineal, no es una carga uniforme, sino es una carga lineal, acá, digamos, esta carga es una carga uniformemente lineal en el sentido perpendicular al dibujo. Vamos a tener un diagrama de presiones en profundidad que depende de la distancia a la que esté ubicada la carga, ¿está bien? En una proporción de la altura h, m por h, ¿ah? Y en vertical vamos a tener una distribución que depende de una proporción de h también, que es z igual a n sobre h, y entonces acá puedo calcular el valor de cada una de estas fuercitas por esta fórmula que está acá, que depende de m y n. Entonces yo, como sé dónde está ubicado esta carga, conozco m, sé cuántas veces h está alejado, y acá lo hago variar z en función de n, entonces para n variable voy calculando los valores de sigma horizontal provocado por una carga lineal uniformemente distribuida, ¿está bien? En el caso que tengamos una carga concentrada, que sea una columna, por ejemplo, que está puesta acá, voy a tener una distribución en profundidad y voy a tener una distribución en planta. En el caso anterior, esta distribución en planta es constante, ¿verdad? Porque la carga es uniformemente lineal, así. Pero acá está una carga concentrada en un punto, entonces tengo una variación en planta de la presión y una variación en profundidad, bueno, que se calcula de la misma manera en función de m y n, como habíamos hablado hace un ratito. Todo esto está en el Brajadas. En el caso que la superficie del terreno esté inclinada, la resultante va a tener una inclinación beta, que es el mismo ángulo que tiene con el terreno, y la magnitud de la fuerza también va a estar afectada, el coeficiente de empuje activo va a estar afectado, y lo voy a calcular este coeficiente de empuje activo como coseno en función del ángulo beta y en función del ángulo phi, ¿está bien? No solamente en función de phi, como habíamos visto recién, sino que también está afectado por la inclinación de la superficie del terreno. Eso para el caso de suelos friccionales. Ahora, en el caso que tengamos cohesión y fricción, bueno, la superficie de falla de Coulomb, ustedes saben que corta en ordenadas, en el valor de la resistencia al corte no drenada acá, del suelo, o cohesión C, ¿está bien? C'. Y bueno, las fuerzas, digamos, podemos demostrar, digamos, a partir de la trigonometría del problema, ¿está bien? Para el caso drenado, acá ya es muy importante, digamos, el empuje activo va a ser igual a coeficiente de empuje activo por la presión vertical, menos 2 veces C' por la raíz de K sub A, y en el caso no drenado, va a, digamos, el ángulo de fricción, es como que el ángulo de fricción tiende a cero, ¿está bien? Es como que el ángulo de fricción tiende a cero, pero lo que pasa es que en realidad, al ser, cuando hablamos de corto plazo, o hablamos de caso no drenado, acá estamos hablando de velocidad de aplicación de la carga, ¿está bien? Cuando decimos caso drenado, estamos hablando de largo plazo, quiere decir que la carga se aplica en un tiempo totalmente compatible con la velocidad o la permeabilidad del suelo como para que se evacúe la presión de poros, ¿está bien? Entonces estamos en una condición efectiva, en una condición de contacto intergranular efectiva, donde se ha disipado la presión de poros completamente, ¿está bien? Porque el tiempo de aplicación de la carga es muy lento, y entonces acá la presión de empuje activo estamos en una condición efectiva. Cuando estamos en una condición de una carga aplicada muy rápidamente, no estamos dando tiempo a la evacuación de presión de poros, entonces el exceso de presiones que se desarrolla por aplicación de la sobrecarga está tomado por el agua y va totalmente a presión de poros.
entonces no se desarrolla fricción y vamos a estar en un caso como que el ángulo de fricción tiende a cero, y entonces todos los círculos de Mohr son constantes, y la superficie de falla es horizontal en ese caso. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de lo que vieron en resistencia al corte, mecánica del suelo? En este caso, digamos, si yo dibujo estos circulitos de Mohr para distintas presiones, a medida que voy aumentando la presión, me salen todos los círculos iguales, porque toda la presión se va a presión total, porque toda la presión la toma el agua. Entonces son todos los círculos horizontales, y acá no tengo phi igual a 0, y sí tengo 0. Entonces acá el empuje activo va a ser igual a la presión vertical menos 2 veces C sub U, que es la tangente, la línea horizontal que tengo a los círculos de Mohr para el caso de no drenado. ¿Está bien? Bueno, en este caso que hemos visto, también de tracción, que significa que vamos a tener en la superficie una resistencia, que es 2 veces la resistencia del corte no drenado. Y bueno, podemos sacar la cuentita acá de estos triangulitos que están acá, y sacar cuánto es este valor de Z0 en función de C sub U y de Q y de gamma, y de esa manera podemos calcular los coeficientes de empuje activo para valores de Q menores a 2 veces C sub U y para Q mayores a C sub U, es decir, en esta partecita y de acá para abajo. ¿Está bien? Bueno, a ver si les puedo... Bueno, vamos a ver coeficiente de empuje pasivo, perdón. Ahora estamos en esta situación. A ver si les puedo compartir. Denme un segundito, por favor, que tengo por aquí a mano. Tengo que compartirles... A ver. Un segundito, les voy a compartir mi pantalla, porque quiero que vean este videíto. ¿Están viendo un video ahí? ¿Ven un video, chicos? This is an example of a retaining wall failure, a familiar hazard in ground engineering. Acá estamos viendo el caso activo. An engineer designed a wall to hold the el muro se aleja del suelo, y acá se forma la superficie de falla. Unfortunately, this wall has not been designed correctly and has started to fail. This slope failure is translational in nature, and you can see the slip planes that have formed. Slope failures in wet clays and silts tend to fail at shallow angles and be... Bueno, acá se deslizó el muro también, ¿no? ¿Lo ven? Bien. Perfecto, ahí me han puesto que no veía el chat. Bueno, lo vieron el video, es muy clarito, El caso activo es el caso en el que se desplaza el muro, que es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nosotros diseñamos un muro en el estado activo? Quiere decir que nosotros estamos calculando fuerzas, ¿no? A partir del coeficiente de empuje activo. A partir del coeficiente de empuje activo, estamos calculando una fuerza con la cual vamos a diseñar la estructura de hormigón, básicamente, de ese muro. Vamos a verificar la estabilidad del hueco, vamos a verificar el deslizamiento del muro. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Bueno, vamos a encontrar la fuerza necesaria para que, digamos, construir una estructura tal que se deforme de tal manera que se desarrolle la superficie de carga, la superficie de falla, y el muro sea capaz de resistir esa cuña que ustedes vieron en el video, cómo se desliza. ¿Está bien? Bueno, el muro va a ser capaz de resistir esa fuerza, y no más que esa fuerza. ¿Está bien? Si nosotros quisiéramos que no se desplace el muro, lo diseñaríamos en la condición de reposo. Pero, digamos, diseñar en condición de reposo es una condición de un muro robusto que tiene un costo.
Diseñar en una condición activa significa que la estructura que yo estoy proyectando admite un desplazamiento del muro, y entonces yo puedo reducir la fuerza de diseño del muro para que el muro sea más débil que el muro de reposo, ¿está bien? Y entonces, como le estoy poniendo una fuerza más chiquita para calcular el muro, me va a salir un muro más débil, pero ese muro se va a mover, ese muro se va a desplazar. ¿Y se va a desplazar hasta dónde? Se va a desplazar hasta que, digamos, se desarrolle la superficie de falla, y es la fuerza máxima que va a estar actuando sobre el muro y es la que va a ser capaz de resistir. De ahí voy a tener todos los factores de seguridad después que tengan que ver con el diseño estructural, de la pieza estructural. Pero yo estoy aceptando, cuando digo diseño en condición activa, estoy diciendo que va a haber un desplazamiento en el muro, ¿está bien? De tal magnitud que se va a producir una cuña, se va a producir la falla, como ustedes vieron en el video, y esa cuña es la que va a aplicar una fuerza sobre el muro, una carga sobre el muro, que es la que va a ser capaz de resistir en esa condición y con ese desplazamiento. Entonces yo, como diseñador, yo elijo qué coeficiente voy a usar. Si yo quiero que el muro no se mueva, ¿está bien? Voy a diseñar con K0. Si mi proyecto estructural admite desplazamientos, voy a diseñar con el coeficiente empuje activo. ¿Está bien? Porque sé que el muro va a ser lo suficientemente débil como para desplazar, como para girar, como para rotar, lo que haga falta para que se desarrolle esa fuerza. Porque con esa fuerza estoy diseñando. ¿Se entiende el concepto, no es cierto? Sí, cuando ustedes me dicen con qué coeficiente trabajo y con el que yo elijo como proyectista, como diseñador, ¿está bien? Bueno, de la misma manera el coeficiente empuje pasivo, chicos, ¿se ha entendido lo que expliqué, no es cierto? Bien. Perfecto. Bueno, lo mismo vale para el caso pasivo. Ahora yo voy a diseñar, voy a elegir el coeficiente que uso. ¿Cuál coeficiente uso? Si uso el pasivo, si no lo uso, si lo quiero tener en cuenta. Todo esto, cómo elijo mis coeficientes, va a ser el comportamiento que va a tener la estructura en función de cómo elija mis coeficientes. ¿Está bien? En el caso pasivo vamos a tener una situación parecida. Digamos, estamos en el criterio de rotura de Coulomb, ¿ah? Como dije, que es aplicable a este caso, y por relación de triángulos, entonces, yo puedo calcular el coeficiente empuje pasivo como 1 más el seno de phi sobre 1 menos el seno de phi, ¿ah? O la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2, que es igual a n phi, con el mismo esquema que hemos hecho para el caso activo. Bueno, y el ángulo, la cuña que se va a desarrollar, va a tener un ángulo con la horizontal de 45 menos phi sobre 2, fíjense que es mucho más acostada, más tendida, más horizontal que la que teníamos en el caso activo. En el caso activo teníamos un desplazamiento por extensión y acá tenemos un desplazamiento por compresión. Quiere decir que como esto está mucho más acostado, este ángulo es mucho más pequeño porque es 45 menos phi sobre 2, acá es más chiquito, el volumen de suelo que yo tengo acá arriba es muy grande y es lo que yo tengo que desplazar cuando lo comprimo para que todo este volumen que está acá arriba se desplace y se deslice sobre esta superficie de falla. Entonces el peso de toda esta cuña de suelo hace que este empuje pasivo sea mucho más grande que el empuje activo. ¿Por qué? Por la relación que tengo acá. En el caso anterior tenía 45 más phi sobre 2 y ahora tengo 45 menos phi sobre 2. Entonces antes tenía un ángulo que es así y ahora tengo un ángulo que es así. ¿Sabes? Bien. Bueno, de la misma manera para el caso de cohesión y fricción que vimos recién, no nos vamos a demorar mucho en esto porque quiero seguir. Lo mismo, bueno, para el cálculo de los diagramas de presiones, son exactamente igual. En el caso que está inclinado, la superficie del terreno es totalmente semejante con el caso activo, este es el caso pasivo. Bueno, acá terminamos la teoría de Rankine. Lo que me interesa es que quede claro el concepto de cómo elijo, como diseñador estructural, cómo elijo el coeficiente que voy a utilizar, en función de si no acepto desplazamiento, porque
la estructura que estoy diseñando no admite desplazamiento, voy a trabajar con K0. ¿Ah? Y si admito que haya desplazamiento, voy a trabajar con el coeficiente empuje activo. Y el pasivo, como es la mayoría de las veces equilibrante, tengo que ver si lo adopto o no lo adopto, y si lo adopto en plenitud, al 100%, soy consciente de que voy a tener desplazamientos muy importantes, ¿está bien? Muy importantes, para que se desarrolle la totalidad de esa fuerza. Entonces, por ahí yo tengo que, el coeficiente de empuje pasivo, a lo mejor dividirlo en 2, dividirlo en 3, y tomar una partecita de toda esa fuerza y no la totalidad de la fuerza. Bueno, Coulomb, igual que Rankine, es otra de las teorías que me permite calcular los empujes activo y pasivo. Y en este caso, Coulomb trabajó inclusive antes que Rankine en el desarrollo de su teoría. Y bueno, Coulomb dice, mire, aquí hay una superficie de falla, y el muro entonces tiene que soportar una cuña que tiene que ver con la superficie de falla que desarrolla. A diferencia de Rankine, Coulomb tiene la ventaja que se puede tener en cuenta la fricción entre el suelo y el muro, que recién no la teníamos en cuenta. Se puede tener en cuenta un ángulo de inclinación del muro diferente del caso vertical, como habíamos considerado en Rankine. Entonces, bueno, la teoría de Coulomb considera algunas cositas más que la teoría de Rankine no tiene en cuenta. Pero vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Básicamente, Coulomb aísla, digamos, esta superficie de falla, porque él dice, por acá hay una superficie de falla que no sé bien cuál es todavía, pero sé que falla así, de esta manera. Entonces se me produce una cuña de suelo, que es la que está cargando sobre el muro, que tiene un peso W. ¿Está bien? Esto tiene que haber, para que esté en equilibrio, yo voy a tener una resultante acá de fricción, de la fricción que hay en la superficie, y esa fricción es perpendicular, esa fuerza es perpendicular a la superficie de falla, pero está inclinada justamente este ángulo de fricción, y tengo una reacción, digamos, estas son las reacciones sobre la superficie, sobre el suelo, y las reacciones sobre el muro, ¿está bien? Y estas reacciones son perpendiculares a la superficie, y se inclinan el ángulo de fricción que hay con la superficie, justamente por el efecto del deslizamiento, ¿no? Como el deslizamiento, digamos, de la cuña es hacia abajo, es como que la cuña va hacia abajo y el muro va hacia arriba, en este caso, por eso la fuerza se inclina hacia abajo. Y acá la superficie de falla como que se desliza para allá, y el suelo es como que relativamente se desliza para allá, entonces esta fuerza que es perpendicular se inclina en el sentido del desplazamiento, y como entonces yo conozco la magnitud de W, sé que tienen que ser concurrentes porque, para que esté en equilibrio, entonces conozco la dirección de esta resultante, y se puede hacer un polígono de fuerzas a partir del peso de la cuña, ¿está bien? Y se puede calcular el valor de R de esta resultante que está acá, y el valor del empuje activo, cuánto está cargando esta cuña, cuánto está cargando sobre el muro, ¿está bien? Entonces, bueno, en el caso activo, esta superficie de falla de Coulomb, digamos, la adopta en forma lineal, pero en realidad la superficie de falla no es una recta perfectamente, sino que tiene una superficie curva en la parte de abajo y después se hace recta. Y en el caso pasivo, también la superficie de falla toma una línea recta, la que adopta Coulomb, y la superficie de falla real, verdadera, digamos, es una superficie curva al principio y después recta. Entonces hay una diferencia, ya vamos a ver más adelante, de que la teoría de Coulomb se aproxima muy bien en el caso activo y comete un error en el caso pasivo, que vamos a analizar a ver cómo manejamos este pequeño error que comete acá la teoría de Coulomb para el caso pasivo. Bien, entonces, bueno, desarrollando todo este análisis de ángulos y todo lo demás, se pueden determinar este valor de la fuerza a partir, digamos, asemejándolo a Rankine,
a partir de un coeficiente de empuje activo y en función digamos, de la presión que tengo de suelo que tiene que ver con la altura del muro, ¿no? Es un medio de gamma por h cuadrado, o gamma por h cuadrado sobre 2. Entonces, de esa manera calculo el valor de la presión activa a partir del coeficiente de empuje activo de Coulomb, que se puede calcular este coeficiente de empuje activo de Coulomb en función de las variables, como les decía, que tiene en cuenta el ángulo θ, que es el ángulo del muro, la inclinación del muro con la horizontal, el ángulo de fricción φ, y delta, que es el ángulo de fricción entre el suelo y el muro, que está acá, que normalmente se toma entre 1/3 a 2/3 de φ, son valores típicos, digamos, de delta. Bueno, acá hay algunos, digamos, cálculos realizados por algunos investigadores para distintos tipos de muros, ¿ah? De cuánto valen. En ausencia de datos definidos se pueden tomar los siguientes valores de delta, ¿ah? Fricción entre muro y suelo, para muros de concreto de ladrillo, pilotes de acero, ¿ah? En el caso activo, en el caso pasivo, tengo algunas recomendaciones de delta, más precisas, ¿está bien? Y aquí puedo calcular el valor del coeficiente de empuje activo en función de delta y en función de φ, directamente. ¿Ah? Y bueno, y acá tengo para el caso de suelos que sean, digamos, cohesivos. Para suelos cohesivos también puedo obtener el valor del coeficiente de empuje activo directamente de la tablita. Hay un método gráfico para determinar esto, que es el método de Kuhlmann. Como yo no sé cuál es la superficie de falla, si yo supiera cuál es la superficie de falla, estaría fácil para calcularlo, pero no sé cuál es la superficie de falla. Entonces tengo que determinar la superficie de falla. Bueno, ¿cuál va a ser la superficie de falla? Y bueno, va a ser la que me dé la mayor presión sobre el muro, y entonces voy a hacer un proceso donde voy a ir adoptando distintas superficies de fallas. Entonces yo, como recién, coloco el valor de W, ¿ah? Tiro la dirección de la reacción con el suelo, tiro la dirección de la reacción sobre el muro, P sub A, y cierro, digamos, el polígono de fuerzas, y así voy variando, también voy variando la superficie de falla. Entonces voy a tener un peso de la cuña, W1, un peso W2, un peso W3, un peso W4, y cada uno de esos W me va a dar un polígono de fuerzas, que van a ser estos puntos que están acá, y entonces en esos puntos que están ahí yo puedo tirar una curva, que está acá, y tirar la tangente a la vertical que tengo aquí, me va a dar, digamos, el punto donde la fuerza de empuje activo es máxima, P sub A. De esa manera yo puedo calcular por el método de Coulomb, la teoría de Coulomb, cuál es el valor del P sub A, y por el método de Coulomb. Bueno, esto es para lo mismo que habíamos visto para la teoría de Rankine. En el caso de que tengamos cohesión, hay una resistencia, digamos, del suelo provocado por la cohesión del terreno. Y de nuevo, bueno, acá se ha dado la fórmula a partir del análisis, digamos, geométrico del problema, ¿verdad? Para el caso pasivo es exactamente igual que para el caso activo. Cambia la superficie de falla. Y el análisis es similar, totalmente similar. Bueno, acá vemos que la superficie de falla real respecto de la teórica, en el caso pasivo, suele cometer un error en la teoría de Coulomb. No es que esté mal, pero suele dar una sobrevaloración de la resistencia pasiva, y eso hace que estamos del lado de la inseguridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas veces la recomendación es, si queremos tener en cuenta la fricción del muro o la inclinación del muro con el terreno y todo lo demás, para calcular las presiones activas por Coulomb y calcular las presiones pasivas por Rankine. Y de esa manera vamos a tener una mejor valoración del problema pasivo y del problema activo. De todas formas, como tienen los dos métodos, son muy fáciles de cargar en una planillita de cálculo Excel, y se pueden analizar las dos situaciones y ver
cuánto nos alejamos o no en una teoría de la otra, y ahí ponerlos del lado de la seguridad. Normalmente los casos pasivos, como les decía, no se adoptan casi nunca al 100%. Este problemita, que lo van a leer en algún libro y les va a causar, digamos, alguna inquietud, digamos, suele ser digamos, de menor importancia por el hecho de que normalmente las fuerzas pasivas, como son resistivas, yo no las tomo al 100%, se toman a un 50 o a un 30%, y ahí ya nos cubrimos, estamos del lado de la seguridad, y esto deja de tener mayor importancia. Bueno, la ubicación de las resultantes de la fuerza, ya lo vimos. En el caso de que haya, digamos, un diagrama triangular, está 1/3 de H. Si el muro tiene un desplazamiento en la parte superior, si hay un desplazamiento en la parte inferior, el diagrama triangular se deforma un poquito, ¿no? Y la resultante ya no está a 1/3 de H medido de abajo, sino que está más o menos a la mitad de la altura. En el caso que tengamos una superficie inclinada y tengamos esta fricción acá, el ángulo delta, más o menos va a estar también a 2/3 de H. Y en el caso de que tengamos bermas, como en este caso, bueno, vamos a determinar la superficie de falla, vamos a determinar cuál es el baricentro de este área que está aquí, y pasando una paralela a la superficie de falla por el baricentro, determinamos el punto de aplicación de la fuerza. Bueno, lo mismo si tenemos una sobrecarga uniforme, esto ya lo hemos visto. Acá está el punto de aplicación de la fuerza en función de la carga Q, de la sobrecarga que está en la superficie. Todo esto está en el Barajas. Y bueno, lo que nos queda ahora hacer es ya verificar la estabilidad del sistema. Entonces se hacen 3 verificaciones: una verificación al vuelco, una verificación del deslizamiento y una verificación de las presiones en la base. Son las 3 verificaciones. Una vez que ya hemos diseñado conceptualmente nuestro muro, trabajamos en reposo, trabajamos en activo, cómo vamos a trabajar, cómo se va a comportar nuestro muro en función del destino de la obra. Entonces ya determinamos cuáles son las fuerzas que van a estar actuando, y ahí podemos hacer estas 3 verificaciones que están acá. Bien, entonces bueno, se parte de un predimensionamiento normalmente. Hay muchas referencias de esto, estas están en el libro de Barajas. Entonces se adoptan dimensiones de la base del muro, del talón, el contratalón, en función de H, espesores, etcétera, etcétera. En el caso de un muro voladizo, en un caso de muro de gravedad o semigravedad, tenemos otras relaciones. Bueno, seguramente vamos a tener que adoptar alguna geometría, diseñar y después volver a rediseñar. Normalmente le damos un par de vueltitas al problema hasta que llegamos a una situación, digamos, aceptable. Entonces, bueno, hay una verificación al vuelco y, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que van a estar actuando? Vamos a tener el peso propio del suelo que está por encima del talón, acá, el diagrama de presiones, en este caso en activo, podría ser reposo, estamos diseñando un activo, que está inclinado porque la superficie del terreno está inclinada. Tengo un diagrama de presiones en la fundación, ustedes ya saben cómo calcular esto, y acá tengo las fuerzas pasivas. Esta fuerza pasiva que va a ser equilibrante, fíjense, tanto para el vuelco como para el deslizamiento, porque el punto de giro va a estar ahí en el punto C, donde está el punto rojo. Entonces yo tengo que verificar el vuelco del muro y voy a tomar momentos de todas las fuerzas desequilibrantes y las fuerzas equilibrantes respecto del punto C. Entonces voy a hacer la sumatoria de momentos resistivos, que tienden, las fuerzas, sí, las M0 son las que tienden a volcar el muro, que están en el denominador, y las fuerzas que son equilibrantes, que provocan momentos equilibrantes, están en el numerador. Entonces voy a sacar un factor de seguridad, que es la relación entre los momentos de equilibrio respecto a los momentos de vuelco, y normalmente ese factor de seguridad tiende a ser de 2 a 3 para este caso. Entonces así voy a verificar
el vuelco, la primera verificación. Luego vamos a verificar el deslizamiento. Entonces acá vamos a hacer la suma de las fuerzas horizontales resistentes sobre las fuerzas horizontales que tienden a provocar el deslizamiento. Entonces acá yo tengo el empuje que tengo acá, tengo una fuerza de fricción en la base del muro, que va a ser igual a la fuerza vertical, que es el peso propio del muro, el peso del suelo, el peso propio del suelo que está acá, multiplicado por la tangente de delta, que es el ángulo de fricción que hay, el coeficiente de fricción que hay entre el suelo y muro. Bien, y tengo el empuje pasivo acá, que está actuando, y como les digo, para que se desarrolle, si yo esta fuerza P sub P la calculo aplicándole el coeficiente de empuje pasivo K sub P, para que se desarrolle todo este volumen de fuerzas de acá, tiene que haber un desplazamiento que tengo que ver si el muro es compatible con el destino de esta estructura. ¿Está bien? Si yo acá estoy construyendo una contención para algo de menor importancia, es decir, que no hay problema que se deslice una cierta magnitud, bueno, la podría tomar en su totalidad porque, digamos, no hay inconveniente. Pero si yo acá estoy construyendo una central nuclear, qué sé yo, un elemento que no admite ningún desplazamiento, bueno, no puedo tomar toda esta fuerza P sub P, porque para que se desarrolle la totalidad de la fuerza P sub P, tiene que haber un desplazamiento que es 10 veces mayor al que se produciría para que se produzca K sub A. Entonces, en el caso de una obra de extremada seguridad, es muy probable que yo tenga que trabajar con reposo, con coeficiente de empuje y reposo, y es muy probable que esta fuerza P sub P pueda tomar solamente un 20%, un 25%, un 30% de la fuerza P sub P, no más. ¿Está bien? En el caso que me haga falta o que me falte fuerza resistente, bueno, se pueden agregar dientes acá, donde yo lo que hago es aumentar el volumen de fuerza pasiva resistiva que está acá. Entonces la relación entre las fuerzas resistentes sobre las fuerzas que provocan el deslizamiento también tiene que ser mayor o igual a 2 o a 3 para que haya equilibrio. ¿Está bien? Y ahora tengo que verificar la capacidad de carga en la fundación, que esto es aplicable todo lo que hemos estudiado en fundaciones directas superficiales. Entonces voy a verificar la capacidad de carga, digamos, con un factor de seguridad mayor o igual a 3. La capacidad última respecto del valor máximo aplicado va a ser mayor o igual a 3. Entonces acá vamos a tener una fuerza resultante que va a estar aplicada, digamos, va a tener un desplazamiento respecto del baricentro de la base, porque yo voy a tener una fuerza vertical y voy a tener un momento de vuelco acá. La composición de la fuerza vertical y el momento de vuelco me da una resultante, ¿sí? Y depende de cómo sea esa fuerza excéntrica que yo tenga acá, es el diagrama de presiones que voy a tener acá en el terreno. Bueno, y acá es aplicable todo lo que hemos visto con la teoría, la ecuación generalizada que tiene en cuenta la inclinación de la carga, o puedo aplicar el procedimiento de Meyerhof con cargas excéntricas, y de esa manera verificar que las presiones en el terreno no superen la capacidad de carga admitida del terreno. ¿Está bien? Bien. Las fuerzas sísmicas las vamos a estudiar aplicando el método de mononovio-Krabbe, que está muy difundido, aceptado en casi todos los reglamentos. Y el método de mononovio-Krabbe básicamente pasa por calcular una fuerza de empuje total, a partir de un coeficiente de empuje total, que está acá, este coeficiente de empuje total. ¿Por qué le llamo total? Porque es el empuje provocado por el peso propio de la cuña de suelo, más la inercia por la dinámica del movimiento del terreno. Es decir, es la suma, ¿no? La suma de la presión activa de la cuña de suelo, más la inercia provocada por el movimiento vibratorio. ¿Está bien? Este es el caso AE que está acá, y que lo calculo con esta expresión que está acá, desarrollada por mononovio-Krabbe, que tiene en cuenta, está determinada en función del ángulo de fricción phi, de beta, que es el ángulo de inclinación de la superficie,
y de un término θ', que tiene que ver con los coeficientes sísmicos horizontal y vertical, ¿ah? Que están acá, θ', es igual a tangente a la menos 1 del coeficiente sísmico horizontal dividido en 1 menos el coeficiente sísmico vertical. No hay reglamentos, lamentablemente, en Argentina para muros. Lo más reciente que tenemos son las normas antisísmicas argentinas, que son del año 80, y esas normas recomiendan para zona sísmica 4, coeficiente sísmico horizontal igual a 0,2, y coeficientes sísmicos verticales que son en un 0,1 a 0,3 del coeficiente sísmico horizontal. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Primero se calcula esta fuerza P sub AE, es decir, calculo el coeficiente de empuje activo total, ¿ah? Con el coeficiente de empuje activo total y el coeficiente sísmico vertical y el resto de la geometría del muro y el peso del suelo, calculo el empuje total, el empuje activo total. Calculo el coeficiente de empuje activo común de servicio, ¿está bien? A partir del coeficiente de empuje activo de Rankine o de Coulomb que hemos estudiado. Entonces, el incremento de empuje que hay provocado por el sismo es la diferencia entre el empuje activo total menos el empuje activo en servicio. Entonces, ahora ya tengo dos fuerzas. Tengo una fuerza que es la de servicio y una fuerza sísmica, que es el delta P. Este P sub A ya sabemos a qué altura actúa a 1/3 de la base del muro, y el delta P es como si fuera un triángulo invertido, actúa a 0,6 veces la altura del muro. Entonces tengo dos fuerzas, una actuando a 1/3 medido desde la base hacia arriba y a 2/3 casi medido desde la base hacia arriba. Y entonces, bueno, ya tengo, digamos, las dos fuerzas actuando, la de servicio más la sísmica, ¿está bien? Y de esa manera entonces puedo hacer las verificaciones, a las tres verificaciones que habíamos visto recién. ¿Ah? La verificación para el caso pasivo, de la misma manera, ¿está bien? Entonces puedo calcular, digamos, las tres verificaciones al vuelco, al deslizamiento y la capacidad de carga de la fundación, ¿está bien? Para el caso de servicio y para el caso de servicio más sismo, con las combinaciones de norma que yo quiera utilizar, ¿está bien? Bien. Con esto completamos un poquito la clase de hoy. Me va a quedar para otra clase muros mecánicamente estabilizados. Quiero mostrarles, a ver si puedo compartir de nuevo la pantalla con ustedes. Quiero mostrarles otro videito que tiene en cuenta el efecto de la presión de poros. ¿Ven, chicos, el video? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, aquí hay una presentación del profesor Burlán que va a mostrar la influencia de la presión de poros en la resistencia friccional del suelo. Préstale atención. Si no entienden inglés no importa porque es muy elocuente lo que explica. Now, depending on where the soil is, it can be either filled with air or with water, or a mixture of both. Now, in this video, I want to show you how important water pressure is in determining the behavior. Quiere mostrar la importancia que tiene la presión de poros en la resistencia del suelo, que es lo que yo les estaba explicando recién. Not understand the importance of water pressure. The Aberfan disaster in 1966, where water pressures were allowed to build up in a man-made soil on the hillside above the village of Aberfan. Eventually, the soil mass slid down the hillside as a slurry, killing 116 children and 28 adults. Now, in this demonstration, I want to show how important the water pressure is at the contact points between two particles. Now, I've got two particles here. You're going to have to bear with me, but one particle is this melamine board, if you can imagine that, and the other particle is a beaker. And here it is, and this beaker is full of water. And we place this beaker full of water on that surface. And you'll see that it is stable.
shearing resistance between the cup and the board is great enough to stop the cup from sliding downwards. Now let's look at an identical beaker. Here we are. We place it on that slope and we'll fill it with water. And we'll observe what happens. We'll see that that slides. We'll do it again. Now, why is that? Why should one beaker be stable and the other not? And the answer is that this beaker has a hole in the bottom. Now, the implications of that are that the water seeps through that hole and the head of water generates a pressure between the beaker and the wet surface. The pressure that builds up causes the force between the beaker and the surface to reduce. Now we know from the laws of physics that if you reduce the contact force between two frictional surfaces, you reduce the shearing resistance. And that is exactly what happens here. So we see from this demonstration how a buildup of water pressure between two particles can reduce the shearing resistance between those two particles. Bueno, se ve claramente la influencia de la presión de poros. Les voy a mostrar otro videito. Granular materials such as soil and rock generate horizontal pressures that increase linearly with depth. Retaining walls must resist these pressures, and many strategies exist for doing so. In this video, we focus on the popular L-shaped cantilever design. If you were going to use an L-shaped wall to hold back soil and rock, as represented by these marbles, would you point the bottom leg towards the marbles or away from them? Many people would say that the base of the L should face away from the marbles. They probably realize that it is hard to tip the wall over towards the left if the bottom leg points in that direction. In engineering, we call tipping like this overturning. If the bottom leg points the other way around, it is easy to make the wall overturn. So easy, in fact, that I can do it with just a puff of air. It looks like the case is closed. Or is it? Before we declare a final verdict, let's use the model to find out what happens when the bottom leg points to the left, away from the marbles. As we add marbles, we discover that the horizontal forces they produce create yet another mode of failure, namely sliding of the wall. And this occurs when the marbles reach a depth of 3 centimeters. In the model, we can increase the friction between the retaining wall and the base by placing a rubber mat between them. You will have to do some extra reading if you want to find out how they achieve this end in the real world. As you can see, increasing the friction allows our model wall to support a noticeably greater depth of marbles, but it still eventually fails by overturning, in this case, when the depth reaches 8 centimeters. Now let's turn the wall around, so its bottom leg points towards the right, the side where the marbles will be placed. We again use a rubber sheet to prevent sliding, and we add some marbles. As before, the marbles generate a horizontal force that depends on the marble depth. You might be surprised that this wall can hold back 11 centimeters of marbles before it overturns. Can you explain why the wall can resist a greater height of marbles when the bottom leg points towards them? Is there an additional force that comes into play? Recall that granular materials generate both horizontal and vertical pressures. When the bottom leg is oriented away from the marbles, overturning is resisted only by the weight of the wall itself, and so it overturns easily. When the bottom leg points towards the marbles, vertical pressure from the marbles helps to keep the wall upright. The downward pressure also increases the friction between the bottom of the wall and the ground, thereby reducing the likelihood of sliding. When engineers design L-shaped retaining walls, they imagine them overturning about the point labeled Q. They first calculate how strongly the soil pressure will tend to make the wall rotate about Q. We call this tendency to tip an overturning moment, and we label it MO. Next, they figure out the stabilizing moment, MS,
produced by the soil pushing downwards on the horizontal leg of the wall. Lastly, they make sure that the horizontal leg is long enough that the stabilizing moment is at least as large as the overturning moment. Then the retaining wall will be stable. You might be surprised to learn that L-shaped walls are seldom used as dams. The reason is that pressurized water at the bottom of the dam can seep under the base of the dam. And if it does, the resulting upward water pressure on the bottom of the dam can generate an additional moment and make the dam overturn. Lots of other clever approaches can be used to design retaining walls, but we do not have time to discuss them here. To learn more about how soil, water, and other materials interact with structures, bueno, ¿lo vieron todos el videito? ¿Lo pudieron ver? Sí, sí. Bueno, creo que es muy evidente, ¿no es cierto? Está muy bonito. Y lo que me importaba mucho que vean es el efecto de la presión de poros, el efecto de la presión de agua, porque si el suelo está saturado, detrás del suelo que está conteniendo el muro está saturado y hay presión de agua, no solamente la presión de agua actúa en forma horizontal, sino que está actuando en la base del muro, que eso en los esquemas que yo les he mostrado no aparecía, ¿está bien? Pero está en la base del muro actuando, y esa fuerza va a reducir la fricción, porque me va a reducir la fuerza N, con la cual yo calculo la fuerza de fricción, mu por N, ¿está bien? Voy a tener una fuerza que me va a hacer como que más liviano el muro, entonces la fricción va a ser menor, va a tener mayor riesgo de deslizamiento, y además va a haber una fuerza, digamos, de vuelco, que es generada por la presión de agua que está desde abajo hacia arriba. Entonces son muy bonitos, muy gráficos los ejercicios. El del vasito de agua es espectacular, extraordinario como lo muestra el profesor, me encanta. Así que, bien, vamos a dejar acá porque ya son casi las 8 y tendría que empezar con muros mecánicamente estabilizados. Podemos ver mañana eso, si quieren, salvo que tengan práctica. No sé, Amelia, si está. ¿Qué hacemos? A mí me interesa mucho que sigan con las prácticas, que no se